Hubo una vez, no hace mucho tiempo, un grupo de personas que se atrevieron a despertar frente a lo establecido. Personas como tú y como yo. No hablo de gurús, no hablo de maestros, no hablo de Oriente en este caso. Occidentales. En una era de conformidad y certezas inquebrantables, ellos eligieron un camino diferente. Uno que valoraba la introspección, la naturaleza y la verdad interna por encima de todo. Este grupo, conocido como el Círculo Trascendentalista, apostó por valores humanistas que hoy parecen desvanecidos bajo el peso de información masiva, absolutamente irrelevante y sin importancia. Bienvenido y bienvenida a Espacio Mindfulness. Soy Tony Ram y te voy a acompañar en este episodio 27 de la segunda temporada, donde vamos a conectar con la naturaleza a través de un grupo de personas como tú y como yo. Grupos de personas que hoy en día, por suerte, abundan. Hace 100 o 200 años era más complicado que llegaran a tener esa conexión tan profunda con las verdades del universo. Pasamos una época racionalista hace 1 o 2 siglos tan fuerte que veló por completo esas verdades invisibles que al fin y al cabo es la mayor parte de nuestro mundo. Nos adentramos en estas personas, en estos grandes personajes de la historia de la humanidad que tanto nos aportaron. Hablamos de ellos en el programa. Estos personajes fueron los pioneros que nos enseñaron a mirar más allá de las apariencias. Occidentales, como digo, antes de que vinieran los grandes gurús de Oriente, los yogis, a enseñarnos su sabiduría, los budistas, algo que fue como agua fresca en el desierto, estuvieron ellos. Y sonaron realmente extraños en su tiempo. Estas personas se dedicaron a buscar en su interior respuestas que un mundo externo pues no les podía dar. Ralph Waldo Emerson nos desafió a ser nosotros mismos en un mundo que constantemente intenta moldearnos y adaptarnos. Henry David Thoreau nos llevó a los bosques para vivir libres y enfrentar solo los hechos esenciales de esta vida. Margaret Fuller, mucho menos conocida que los anteriores protagonistas de este círculo trascendentalista, abogó por la igualdad de género. Fue una de las primeras mujeres que luchó por ello, y luchó de verdad, para la eliminación de barreras arbitrarias que limitan el potencial humano y de la mujer. También estuvieron en este círculo Bronson y Louise May Alcott, padre e hija. Nos mostraron la importancia de la educación progresista y la belleza en las cosas más humildes. Estos, los del círculo trascendentalista, con su enfoque y esa intuición que tuvieron, con la naturalidad que les llevó a demostrarse a sí mismos su valía en sus textos, en sus obras, con esta naturaleza de ser humano, con su individuación personal, nos dejaron un legado todos ellos invaluable e incalculable, que a lo mejor no has estudiado en las escuelas. De hecho, dudo mucho que te lo hayan enseñado si no has sido tú por tu propia voluntad. Aunque sus voces pueden haberse atenuado por el ruido ensordecedor de nuestro tiempo, por tanta información, como he dicho en la introducción, absolutamente inservible e irrelevante, todavía escucho los ecos de su enseñanza cuando estoy a solas, en la naturaleza, en el susurro del viento entre los árboles, en el canto de un pájaro al amanecer, en la quietud de un lago al atardecer. Sus palabras, como veréis, todavía resuenan y nos recuerdan que hay verdades profundas y esenciales que no deben ser olvidadas. Hoy, en un mundo donde la superficialidad y la distracción son la norma, es más importante que nunca recordar y revivir estos valores humanistas, los que nos enseñaron tantos otros, como los del círculo trascendentalista. Estos nos mostraron que la verdadera sabiduría y la auténtica felicidad se encuentran dentro de nosotros y en nuestra conexión con la naturaleza y con las personas que nos rodean.
al honrar el legado de estas personas, permitídmelo, podemos encontrar la fuerza para vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones, para encontrarnos a nosotros mismos, para encontrar nuestra verdad y crear así un mundo más compasivo, que al fin y al cabo es secundario. Como siempre digo, lo importante es el individuo, es lo único real en este mundo. Pero como la liberación del individuo al final va a dar por resultado un mundo más libre y justo, más amoroso y compasivo, está bien que lo recordemos. Que sus enseñanzas no se pierdan en el olvido. Desde aquí os llamo a todos y a todas para que hagamos ese homenaje, por lo menos en este espacio. Luego ya, que cada cual elija si quiere seguir aprendiendo o leyendo sobre textos tan conocidos y con autores, algunos de ellos, tan conocidos como Emerson o Thoreau. Así que sus enseñanzas no se duerman, que se despierten, vamos a removerlas un poquito, que nos guíen en nuestra búsqueda de vida, aunque sea durante estos instantes. Así que os invito que en este paseo de Espacio Mindfulness, en este episodio, sigamos sus pasos y recordemos siempre que aunque el mundo cambie, y cambia constantemente en apariencia, los valores que ellos defendieron son absolutamente eternos, desde Egipto hasta nuestros días, esenciales para nuestra humanidad. A continuación vamos a reflexionar sobre algunas de las frases de algunos de estos personajes, de los personajes del círculo trascendentalista. Empezamos con unas reflexiones de Ralph Waldo Emerson, quizá el más conocido y primero de todos ellos. Emerson dice así: ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta hacerte algo distinto es el mayor logro del ser humano. Qué duda cabe que esta frase de Emerson, en los tiempos que corren, cobra una energía renovada, más importante que en aquella época, que hace unos 200 años. Seguramente Emerson, si viera la vida en lo que se ha convertido en la actualidad, una vida absolutamente mucho más acelerada, mucho más superficial, la gritaría por todas partes. Otra de sus reflexiones dice así: no vayas donde el camino te pueda llevar. Ve en su lugar donde no hay camino y deja un rastro. Aquí nos conecta de nuevo con ese famoso poema, uno de mis favoritos, el de Robert Frost, El camino no elegido, un grandísimo poema que aboga por lo mismo. Inventa tu camino. Camina por veredas en las que seas tú el primero en pasar, o por lo menos que sean poco pisadas. Veredas, caminos, sendas, senderos que te obliguen a experimentarte, que te obliguen a encontrarte, que saquen lo mejor de tu interior y desde allí construyas tu propia vida. Al final, el círculo trascendentalista aboga por esto: conectarte con la naturaleza y contigo mismo, más allá de lo que digan los demás. Vamos con Margaret Fuller, una de las grandes desconocidas de este círculo trascendentalista. Dice así: hoy un lector, mañana un líder. Otra de esas frases que me parece que hay que sacar a relucir, quitarles el polvo y recordarlas en un mundo donde todo el mundo ya está pegado a la pantalla azul, a esa pantalla que tanto daño nos hace. Ya no vemos, como yo veía cuando era pequeño o más joven, a las personas viajando con su libro en la mano, cosa que a mí no me falta nunca. Ahora todo el mundo está con sus pantallas. Por suerte, todavía veo algún caso, algún outsider como yo, con su libro en la mano. Otra de sus frases es: deseamos que cada barrera arbitraria sea derribada. Deseamos que cada camino esté abierto para la mujer tan libremente como para el hombre. Y las personas que queremos esa igualdad, seguimos cada día trabajando por ella, a cada oportunidad. Lo importante es que lo que nos rodea, todas esas oportunidades que tenemos cada uno de nosotros y nosotras, sean una oportunidad para la igualdad. Fuera la demagogia, fuera los postureos, fuera lo ridículo ya, en extremo, que en ocasiones se nos plantea hoy en día. Por suerte, las personas despiertas, las personas que caminan, las personas que sienten y que piensan por sí mismas, pueden ver cómo este tipo de batallas, lamentablemente, son batallas que nuestros políticos toman prestadas para sus propios intereses. Como en toda la historia de la humanidad, vaya, nada nuevo bajo el sol. Seguimos con otro
del círculo como Bronson Alcott. Dice así: mejor menos gobiernos, mejor menos leyes. Así, menos poder confiado a otros. Aquí Bronson Alcott nos habla claramente del desempoderamiento de la sociedad actual. Parece que le hemos dejado toda la responsabilidad de nuestra vida a los que gobiernan al final para sus propios intereses, no quieren tu interés. Creo que eso es algo ya obvio y evidente en lo que tiene que ver con la política. Por lo tanto, cuanto antes te des cuenta de esto y recuperes tu empoderamiento, que sepas que tú eres el responsable de tu vida y lo que hagas con ella depende absolutamente de ti, pues será vital. Así tendremos la necesidad de menos gobernantes que se aprovechen de nosotros. Otra de sus frases es: ser ignorante de la propia ignorancia es la enfermedad del ignorante. Me recuerda mucho a una frase de Confucio, que también es muy parecida. Al final los ignorantes son ignorantes no por lo que no saben, porque aquí todo el mundo no sabe nada, sino porque creen que saben lo que en realidad no saben, y al final piensan que saben más de lo que saben. Eso al final acaba siendo caldo de cultivo para un gran ignorante. Nosotros, los que sabemos que no sabemos nada, estamos abiertos a las experiencias, abiertos al cambio, abiertos a escuchar otras opiniones, y eso te convierte en una persona, en un ser humano empático, en un ser humano abierto, educado, que escucha otras opciones. Eso cuesta a veces de encontrar, pero por suerte todavía hay personas que abogan por ser ignorantes, por saber que son ignorantes y estar abiertas a la experiencia de aprender cosas nuevas. Por último, su hija, Louisa May Alcott, dice: no tengo miedo de las tormentas, porque estoy aprendiendo a navegar mi barco. Esto me conecta con la Odisea también y con los navegantes de esa Odisea, ese gran viaje del héroe. Aquí volvemos un poco a lo mismo, esa autorresponsabilidad, ese autogobierno que tenemos que conquistar para saber que somos los responsables, que es buena noticia, por cierto, somos los responsables de encontrarnos a nosotros mismos, de ser nosotros mismos, de saber qué hacemos aquí y de poder ejercer lo que somos, aquí, ahora. Tenemos ese derecho, tenemos que tomarlo. Por último, otra frase, y acabamos con esta frase de Luisa: el poder de encontrar belleza en las cosas más humildes hace el hogar feliz y la vida bella. No hay mucho que contar al respecto de esta frase porque no tiene ninguna metáfora, es clara. Tenemos que aceptar el mundo tal y como es y encontrar en él lo sencillo, lo bello. Suele ser parejo, lo que suele ser sencillo y fácil, suele ser lo bello, como un paseo por el bosque. Y para acabar esta primera parte del programa, antes del texto maestro, vamos a nombrar, a citar algunas recomendaciones para conectarse con la naturaleza. Voy a ser breve, no me voy a extender mucho, pero ahí van. La primera es tomar el sol, conectar con el sol, el dador de vida de este mundo y de todos los mundos. Las estrellas, la luz, sin ellas no habría vida. Antiguamente, pues tampoco hace muchos años, se creía que el sol era tema de cáncer. Por suerte, los estudios ya confirman que no es que el sol dé cáncer, sino que tú, tu alimentación, tus hábitos de vida y un mal uso de esa luz puede provocar cáncer. Pero el sol es vida, auténtica vida. Y tomarlo y ser conscientes de cómo hacerlo es lo más importante que te conectará con la naturaleza. Número 2, otra también muy importante es el hacer grounding, el caminar por la tierra. Si puede ser por la tierra, de la playa, de la montaña, de la naturaleza, mucho mejor. Este hecho, el caminar por la tierra, hace que te conectes con la tierra y que a nivel energético tengas los beneficios de esa conexión. Cuanto menos estemos aislados en nuestras zapatillas de plástico y de goma, mucho mejor. Acostúmbrate a caminar descalzo, por supuesto, todo el tiempo que puedas. Número 3. Pasear por el bosque. Los baños de bosque, o como se dice en Japón, Shinrin-yoku, que tienen su propio nombre, son algo que está demostrado
que aporta muchos beneficios. Y no solo porque visualmente sea algo agradable, sino que el ambiente del bosque, respirar ese ambiente, estar en ese ambiente, es beneficioso. Otros aspectos menos importantes de conectarse con la naturaleza es que puedas, por ejemplo, aficionarte a la jardinería, que puedas aprender de las plantas como hicieron otros tantos como, por ejemplo, Montessori o Rudolf Steiner. Meditar al aire libre, como número 5 he anotado, la práctica del yoga, también la número 6 al aire libre en la naturaleza. La 7 es observar la fauna y la flora de tu entorno, salir a simplemente observar. Podríamos decir que es una especie de meditación. Aquí también me parece muy interesante el hecho de observar, de no hacer nada, tan solo observar. Y por último, la número 8 y aparejada a la 7, escuchar. Escuchar los sonidos de la naturaleza. Reserva un momento para cerrar los ojos y sumergirte en el susurro de la materia viva de este universo. Caminando hacia la biblioteca de Espacio Mindfulness, en este espacio, en el de esta semana, en lugar de entrar a la biblioteca me he desviado hacia otro camino, el camino de un bosque cercano. Y es aquí donde vamos a profundizar en el texto de sabiduría, en ese texto maestro que viene a continuación. Y como para esta ocasión he seleccionado un texto un poquito más largo de lo habitual, vamos a omitir quién ha sido el escritor. Ahora os lo digo, por supuesto, pero me refiero a explicar su vida como hacemos habitualmente. Ya sabéis, y eso era de esperar, que pertenece al círculo, a ese buen círculo de trascendentalistas del que hemos hablado en la primera parte del programa. Él es nada más y nada menos que Henry David Thoreau. Y este texto, el texto que he seleccionado y que me ha parecido interesante para que lo tengáis presente siempre, es el inicio, su escrito inicial en su obra maestra, Walden, La vida en los bosques. En este texto, Thoreau explica su experiencia de 2 años viviendo en soledad en un bosque, enfrente de un lago. No estaba demasiado alejado del pueblo más cercano, varios kilómetros. No hizo ninguna proeza, ninguna hazaña de aislarse en la naturaleza más salvaje. No. Tenía claro que su experiencia no quería que fuera relacionada con el amarillismo o con algo que no era el objeto de su búsqueda. Se hizo su propia casa a base de talar la madera y sobrevivió con las cosas que él pudo cultivar o cazar. No hizo nada más. No quería irse a ser un gran explorador de lo inhóspito. Quería experimentar una vida en soledad y autónoma, tan solo con lo mínimo, con lo que tenía que ser esencial para él en una experiencia que lo conectara absolutamente a la naturaleza. Y eso es Walden, por cierto, una obra que os invito a leer, una obra en la que Thoreau conecta con el lector a base de sus propias experiencias, ni más ni menos. Encontramos allí preguntas tan sencillas como, oye, ¿cómo sobreviviste? ¿Qué comiste? ¿Cómo construiste tu casa? Y en base a todo eso también encontramos profundas reflexiones sobre la vida. Es aquí donde me apetece poner un poquito más el dedo, señalarlo, y la introducción del libro, sin duda alguna, su escrito inicial, señala a esta cuestión, que es la cuestión central, al fin y al cabo, de este libro, más allá de lo aparente. Y dice así: cuando escribí las páginas que siguen, o más bien la mayoría de ellas,
vivía solo en los bosques, a 1 milla o 2 de distancia de cualquier vecino, en una casa que yo mismo había construido, a orillas de la laguna de Walden, en Corcott, Massachusetts, y me ganaba la vida únicamente con el trabajo de mis manos. En ella viví 2 años y 2 meses. Ahora soy de nuevo un morador en la vida civilizada. No habría impuesto tanto mis cosas a la cortesía de mis lectores si no hubiera sido por las muy concretas preguntas que muchos conciudadanos me hicieron con relación a mi modo de vivir. Me han preguntado qué tenía yo como alimento, si no me sentía solo, si no tenía miedo y cosas parecidas. Pediré perdón a aquellos lectores no particularmente interesados en mí si en este libro me propongo contestar algunas de estas preguntas. En la mayoría de los libros, el yo o primera persona lo suelo omitir. En este será conservado. Esa es la principal diferencia con respecto al egotismo. Generalmente no recordamos que después de todo es siempre la primera persona la que habla. No hablaría tanto sobre mí mismo si hubiera alguien a quien conociera también como a mi persona. Desgraciadamente, estoy limitado a este tema por la estrechez de mi experiencia. He viajado bastante por Concord y en todas partes, en tiendas, oficinas y campos, los habitantes me han parecido estar haciendo penitencia en 1000 formas extraordinarias. Los 12 trabajos de Hércules eran insignificantes, comparados con los que mis vecinos se han empeñado en realizar, porque aquellos eran solamente 12 y tenían un fin. Pero yo nunca he podido ver que estos hombres hayan matado o capturado algún monstruo o terminado una labor. No tienen un amigo, como Yolas, que queme la raíz de la cabeza de la hidra con un hierro candente, sino que tan pronto como una cabeza es aplastada, 2 más surgen. Pero los seres humanos trabajan bajo la influencia de un error. La parte mejor del ser humano muy pronto es arada para abono de la tierra. Por un aparente destino comúnmente llamado necesidad, los seres humanos se dedican, según cuenta un viejo libro, a acumular tesoros que la polilla y la herrumbre echarán a perder y que los ladrones entrarán a robar. Esta es la vida de un tonto. ¿Cómo comprenderán estos seres humanos cuando lleguen al final de ella, de esta vida, si no lo hacen antes? Están tan preocupados con los artificiales cuidados e innecesarios trabajos rudos de la vida que no pueden cobrar sus mejores frutos. Sus dedos, de tanto trabajar, son demasiado torpes y tiemblan demasiado. Realmente, el jornalero no tiene tiempo libre para vivir con verdadera integridad todos los días. No le es permitido mantener las relaciones más comunes entre hombres y mujeres, porque su trabajo sería despreciado en el mercado. No tiene tiempo de ser otra cosa que una máquina. ¿Cómo va a recordar bien su ignorancia, según requiere su crecimiento, quien tiene que usar sus conocimientos tan a menudo? Algunas veces deberíamos alimentarlo y vestirlo gratuitamente y abastecerlo con nuestros licores antes de juzgarlo. Las mejores cualidades de nuestra naturaleza, al igual que la lozanía de las frutas, solamente pueden ser conservadas por las manipulaciones más delicadas. Sin embargo, ni unos a otros ni a nosotros mismos nos tratamos con esta dulzura. La mayoría de los seres humanos viven una vida de tranquila desesperación. Lo que llamamos resignación no es más que una confirmación de la desesperación. De la ciudad desesperada pasamos al campo desesperado. Hasta detrás de los llamados juegos y diversiones de la humanidad se encuentra una desesperación estereotípica, aunque inconsciente. No hay diversión en ellos, porque ésta viene solo después del trabajo. Pero no hacer cosas desesperadas es una característica de la sabiduría. Cuando consideramos cuál es la principal finalidad de los seres humanos, para hacer uso de las palabras del catecismo, y sus principales necesidades y medios de vida, pareciera que hubieran elegido deliberadamente esta forma de vivir porque la prefieren a cualquier otra. Sin embargo, ellos piensan
honradamente que no es posible elección alguna. Pero las naturalezas activas y saludables recuerdan que el sol ascendió con claridad. Nunca es demasiado tarde para renunciar a nuestros prejuicios. No se puede creer firmemente sin pruebas. Aquí está la vida, un experimento, la mayor parte del cual no ha sido realizado todavía por mí. Si poseo alguna experiencia que considero de valor, puedo asegurar que mis mentores no me dijeron una palabra acerca de ella. Sin duda alguna, el tedio y el fastidio, que presumiblemente han agotado la variedad y las alegrías de la vida, son tan viejos como Adán, pero las capacidades del ser humano no han sido medidas todavía, y se ha ensayado tan poco que no podemos juzgarlas por algunos precedentes. Las estrellas son los vértices de maravillosos ángulos. ¿Qué seres tan diferentes y distantes contemplan simultáneamente desde las numerosas mansiones del universo la misma estrella? La naturaleza y la vida humana son tan distintas como nuestras variadas constituciones. ¿Quién dirá cuál es la perspectiva que la vida ofrece a otros? Historia, poesía, mitología. La lectura de las experiencias de otra persona no sería jamás tan asombrosa ni didáctica como esta. Estamos obligados a vivir concienzuda y sinceramente, reverenciando nuestra vida y negando la posibilidad de un cambio. Decimos que este es el único camino, pero hay tantos caminos como radios pueden trazarse desde un centro. Cualquier cambio es un milagro digno de ser contemplado, pero es también un milagro que ocurre a cada instante. Confucio dijo: saber que sabemos lo que sabemos y que ignoramos lo que no sabemos es el mejor conocimiento. Preveo que cuando un ser humano haya convertido un hecho de la imaginación en un hecho de su entendimiento, todos los demás seres a la larga establecerán su vida sobre esa base. Por lo necesario para la vida me refiero a todo aquello que obtiene el ser humano por su propio esfuerzo y que desde el principio o después de largo uso se ha convertido en algo tan importante para la vida humana que muy pocos se atreven a vivir sin ello. Ay, querido Henry David Thoreau, por más textos como el tuyo, inspiradores y despiertos, por más Walden, por más vida en los bosques. Esto es solo una introducción de su libro. Más allá, desgrana todo lo que ha comentado brevemente y mucho más, tanto que sería complicado resumirlo en unos párrafos. Sí que diré de Thoreau que se atrevió, que fue valiente, que escuchó su intuición de una forma genuina, y eso lo llevó a ser él mismo. En todo el mundo, en todo el universo, en toda la historia de la humanidad, no hay otro Thoreau. Henry David Thoreau. Solo existió él, y lo dejó por escrito, y dejó su legado y su mensaje para que otros pudiéramos aprender de él, no a vivir en un bosque 2 años, no. Eso no es lo que cuenta en Walden, sino a encontrarnos a nosotros mismos en ese bosque. ¿Y qué nos puede enseñar la naturaleza de cuentos de sabiduría? Bueno, pues todas las culturas, todas, absolutamente todas, tienen cuentos que hablan de la naturaleza. La naturaleza, al observarla, nos cuenta sus metáforas, y detrás de esas metáforas tenemos muchos aprendizajes. El cuento de sabiduría de esta semana en Espacio Mindfulness es, sin duda alguno,
uno de estos. Y nos adentramos, como no, en este espacio, en un bosque. Ya que hablamos de naturaleza, como no, pues adentrarnos como Thoreau en ese bosque y observar qué nos tiene que decir cada planta, cada árbol, cada animal. Seguro que miles de historias. Yo he tenido que elegir una para este espacio, así que espero que disfrutéis de la que viene, de la parábola del roble y la caña. En un frondoso bosque, un imponente roble crecía orgullosamente junto a una caña delgada y frágil. El roble, con su tronco grueso y sus ramas robustas, miraba con desdén a la caña y se burlaba de ella. ¿Cómo puedes vivir a mi lado?, dijo el roble con arrogancia. Mira mis fuertes ramas que alcanzan el cielo. Tú, en cambio, eres tan débil y tan frágil que un soplo de viento te hace doblar. La caña, aunque humilde, respondió con calma y sabiduría. Es cierto, querido roble, que tú eres fuerte y majestuoso, pero no subestimes el valor de la flexibilidad y la humildad. Aunque me doble con el viento, no me rompo, y cuando la tormenta pasa, me levanto una y otra vez. El roble, seguro de su fortaleza, ignoró las palabras de la caña. Un día, una feroz tormenta azotó el bosque, y los vientos huracanados sacudieron los árboles y arrancaron ramas. El roble, orgulloso y rígido, resistió inicialmente, pero a medida que los vientos aumentaban en fuerza, sus raíces se debilitaron, y finalmente el imponente árbol fue arrancado de la tierra y cayó con un estruendo. Mientras tanto, la caña se doblaba y se movía con el viento, adaptándose a su fuerza. Aunque fue golpeada y zarandeada, permaneció en pie después de que la tormenta pasó. Cuando la calma regresó al bosque, la caña se enderezó una vez más, intacta y erguida. Como veis, la naturaleza tiene muchas lecciones que enseñarnos a los observadores. Cuanto más observemos, más aprenderemos de ella. Cada día que observes la naturaleza, seguro que te llevas algún aprendizaje. Esta parábola en concreto nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la rigidez o la resistencia obstinada de ese roble, sino en la capacidad de adaptación, de ser flexible y moldeable con el entorno que nos rodea. La naturaleza nos muestra que para sobrevivir y prosperar debemos aprender a movernos con esos desafíos que nos vienen en la vida, a doblarnos sin rompernos y a levantarnos después de esas dificultades para seguir caminando nuestro propio camino. Esta lección, el roble, la caña, nos hace pensar sobre la importancia que tiene, sobre todo, por ejemplo, para mí, la humildad con la que la caña responde al orgullo y a la prepotencia del roble. Y luego a la profunda adaptación sobre lo que viene en la vida, lo que toca. Por eso todo está bien. Cuando observamos la naturaleza, como decía, podemos aprender todas estas tormentas en forma de metáforas. Aprendemos de la naturaleza a tener esa resiliencia, a tener esa gracia, esa alegría constante en días soleados y nublados, la flexibilidad de la caña. Aprendamos del roble y de esta lección que en este caso pues le toca ser el malo de la metáfora. Sin duda la naturaleza es una de nuestras más sabias maestras. El universo o la naturaleza, que es lo mismo, cuando nos conectamos
con ello. Podemos encontrar lecciones que no vamos a aprender en ningún libro. Las aprenderemos de forma directa, a través de la experiencia vivida, de la historia que cuentan las plantas o los animales. Aunque en el fondo, si lo piensas bien, son historias que te cuentas tú, a ti, a través de eso que llamamos naturaleza. Seguro que después de escuchar este espacio te apetece dar un bonito paseo por la naturaleza, por la playa o por la montaña. Rememora tu lugar favorito. Seguramente sea algo relacionado con la naturaleza. Y si no lo es, seguro que el segundo estás ahí, en algún lugar especial, conectado a la esencia de la vida, a lo que está vivo, a esos árboles, al mar, a la tierra de la playa, a la tierra de la montaña. En la meditación de hoy vamos a recordar una conexión profunda con la naturaleza. Solo te adelanto eso. Quiero que te centres en disfrutar de una conexión natural y profunda con este planeta en el que vivimos y por extensión con este universo. Hacerlo a través de la naturaleza que nos rodea, de esos momentos de conexión en lugares vivos, es esencial. Rememorarlo en tus meditaciones es importante, aunque siempre te recuerdo que lo más importante es que vayas a esos lugares, que tengas tus momentos de naturaleza. Vivir en las ciudades no es algo que me apasione, de hecho yo siempre lo he evitado. Yo vivo en la montaña, cerca además de una playa. Me siento un privilegiado viviendo en el Mediterráneo. No pido que todo el mundo haga lo mismo. Sé que en muchas circunstancias nos impiden a veces hacerlo. Todo es empezar, también es verdad. Pero en este caso sí que te pediría que te preocuparas porque algunas veces a la semana conectaras con la naturaleza. De alguna forma, de la forma que sea. Es importante. Empezamos la meditación de esta semana, como siempre, acomodándonos, buscando un lugar tranquilo para la meditación. Si puede ser en la naturaleza, pues mucho mejor. Endereza tu columna, relaja los hombros, recoge el mentón, ya estés sentado o tumbado. Respira por la nariz profundamente y durante 3 respiraciones exhala lo más largo que puedas por la boca. Inspira nariz, recoge aire por la nariz, suéltalo por la boca. 3 veces. Después de esta respiración, la boca bien cerrada. Recuperas una respiración profunda y natural por la nariz, mientras cierras los ojos si ya no lo habías hecho. Te introduces en tu mundo interior, en esa oscuridad interna que da paso a lo invisible. Mientras tomas conciencia de ese mundo interior, paso a paso, vas calmando conscientemente tu cuerpo. Tomas conciencia de él. Bajas
las revoluciones. Le pides que descanse. Sientes cómo el nivel de energía exterior va disminuyendo y se vuelve hacia adentro. Ahora que estás en tu interior, centrado dentro de ti, empiezas a escuchar el sonido de la naturaleza. Reconoces esos sonidos de un lugar muy especial al que te trasladas. Poco a poco vas visualizando a tu alrededor ese espacio natural que te conecta con lo más sagrado y salvaje de este planeta. No dejes ningún detalle a mostrar en ese lugar. ¿Qué escuchas? ¿Qué observas? Permite que se vaya dibujando poco a poco ese espacio natural que visitas ahora y que ya has visitado en otras ocasiones. Permite que aparezca, que se reproduzca. Tan solo permítelo. Mantente en silencio, observando, permitiendo que ese lugar también se exprese. Tocas el suelo firme de ese lugar, en la posición en la que te encuentras, y del contacto con ese suelo, sientes como tu cuerpo va extendiendo raíces, filamentos de luz que penetran la tierra. Observa cómo crecen, cómo se adentran en ese espacio. Esas raíces de luz se extienden metros, decenas y decenas de metros hacia abajo. Estás absolutamente enraizado a esa tierra. Ahora, de tu cabeza, observas cómo otros filamentos de luz se extienden más sutilmente por el aire y te conectan con el viento, con el espacio, con las nubes, con todo lo que te rodea.
Visualiza esas raíces extendidas en la tierra y en el cielo, que parten de ti hacia el mundo y que te conectan con ese espacio natural. Ahora que estás enraizado en él, escucha lo que tiene para ti. Recibe su regalo. Ábrete completamente a vivir la experiencia que te propone. ¿Cómo se comunica contigo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué te entrega? Eso quédatelo para ti. Ahora tienes que agradecerle ese regalo. Extiende tu esencia, tu fragancia como si fueras una flor en ese lugar y agradece la experiencia. Has intercambiado con la naturaleza, con ese espacio, todo lo que había que intercambiar. Siente la profunda conexión que has creado, consciente, natural, viva. Tú, algo vivo, has conectado con algo vivo y real, con un lugar vivo, y te has comunicado con ello. Cuando cuente 3 regresarás con ese mensaje de la meditación, con esa profunda conexión mantenida con la naturaleza de aquí en adelante. 1, 2 y 3. Regresa. Y poco a poco vamos materializando en este momento la experiencia, haciéndola realidad. Regresas de la metáfora, de esa meditación guiada que has experimentado y la aterrizas a este momento, la haces presente aquí, ahora. De una forma auténtica, lo que experimentas en tu imaginación en forma de metáfora
tiene que descender hasta la materia. Es aquí cuando acaba el trabajo del alquimista o del imaginador, del creador. Y tú en tu meditación estás creando esa realidad que tiene que bajar hasta aquí. Esa profunda conexión con la naturaleza, ahora estás sintiéndola. Aquí es un hecho, es realidad. Ese es el trabajo que has hecho en la meditación guiada. En el programa de hoy hemos explorado las enseñanzas de los trascendentalistas. Sin duda alguna nos hemos dejado mucho de ellos, muchísimo, casi todo. Almas valientes que se atrevieron a desafiar lo establecido y buscaron en la naturaleza y en su interior las verdades más profundas de este universo. Hemos reflexionado sobre sus frases, hemos leído el texto de Thoreau y sus visiones que aún hoy resuenan con una claridad y una fuerza inamovibles. Cerrando este episodio, me gustaría invitarte a una reflexión más profunda sobre nuestra conexión con la naturaleza. Esta conexión no es solo un placer estético o una necesidad biológica, es algo mucho más profundo y sagrado. Estoy convencido de que después de escuchar este espacio, eres consciente de ello. Es un vínculo que nos lleva al núcleo de la creación y nos conecta con nuestra esencia, con nuestro propio ser. Cada árbol, cada río, cada brisa que sentimos en nuestra piel es un recordatorio de que somos parte de un todo mucho más grande. La naturaleza nos ofrece un refugio donde podemos encontrarnos a nosotros, alejados del ruido, de distracciones, de esta vida tan ruidosa y caótica que nos ha tocado vivir, esta época, este tiempo. En sus ciclos encontramos lecciones de renovación, de equilibrio. En su belleza, inspiración y paz. La vida en las ciudades, con su ritmo frenético, con sus espacios cerrados, con su luz artificial, nos aleja lentamente de esta conexión esencial que nos hace estar vivos a los seres humanos. Nos apaga, nos roba la vitalidad, la serenidad que solo la naturaleza puede ofrecernos. No podemos permitirnos vivir desconectados de la fuente de toda la vida, del sol, de los árboles, del cielo, de la tierra. No podemos seguir ignorando que la falta de contacto con la naturaleza nos mata, nos debilita, y de esto se aprovechan otros. Tenemos que despertar a esta realidad. Volvamos a lo natural. Dejemos las ciudades un rato. No hagamos solo eventos especiales en la naturaleza. Vayamos a ella por el simple hecho de estar en ella y de saber que estamos alimentándonos. Esto también es recíproco. La naturaleza lo sabe. Por esto te invito a tomar un momento, cada día, cada semana, para salir a respirar ese aire tan importante, para estar conectado a la fragancia energética de la naturaleza, de lo natural, a sentir la tierra bajo tus pies, a mirar el cielo libre. Experimenta la maravilla, el asombro de estar vivo en un mundo tan hermoso. Deja que la naturaleza te guíe, te calme, te inspire, te acune. Recuerda que al conectar con la naturaleza, estás también conectando con tu ser más íntimo, con tu ser interior, con esa parte de ti que es pura, auténtica, luminosa. Este acto de conexión nos hace mejores seres humanos. Nos llena de paz, de amor, de energía. Nos da claridad. Nos recuerda lo que realmente importa en esta vida. A ver si aprendemos de una vez. No subestimes su poder, el poder de transformación que tiene la naturaleza. Ese poder no se encuentra en ninguna otra parte. Es un camino cuando lo encuentras hacia la sanación, hacia la sabiduría, hacia la vida. Aprovecha este recurso sagrado que nos da el universo y que nos permite ascender a otros planos superiores en la vida. Sal ahí fuera, exponte al sol, a la tierra, siente y vive nuestra madre,
la naturaleza. Deja que su fuerza y su belleza te inspiren. Y recuerda siempre que en cada paso que das, que estás conectado con el universo, con la creación, también lo haces con tu propio ser interior. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene.